Artistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Los estudios, los viajes, los negocios, la entretención, tu presente y futuro se vive en inglés. Matricúlate hoy en www.británico.cl. Inicios de clase la primera semana de agosto. La capacitación online ha sido la opción para perfeccionarse adoptada actualmente por las universidades. Les Salles, pioneros en esta modalidad online, ofrece a las empresas una amplia oferta de cursos que le permitirán fortalecer su desarrollo laboral. Consulte por programas, becas y descuentos en www.lesalles.cl. La opción de capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Tenemos libros para regalar que partimos ayer con este concurso. Hoy día se entregan. Puedes seguir concursando. El de Jorge Baradit Yggdrasil, que es un libro que es una suerte de ciencia ficción, un mundo dominado por la tecnología. Mariana, una joven chilena drogadicta y asesina profesional, es obligada por la milicia mexicana a infiltrarse en una peligrosa organización de instituciones biológicas, entre ellas Yggdrasil, una red que administra los destinos y la energía de la civilización. Ay, cómo te la... Esta puede terminar siendo película. Y de la escritora española Julia Navarro, La Hermandad de la Sábana Santa, que si quiere usted que saber si le gustó o no gustó, bueno, esta es la 35ª edición. Parece que le ha ido bien, ¿eh? Parece que le ha ido bien el libro a Julia Navarro, La Hermandad de la Sábana Santa, y de Jorge Baradit Yggdrasil. Ya sabe, para concursar, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Estamos con nuestro panel de los días miércoles, Francisco Martorell, Verónica Pinilla y Jorge Acosta, que no estaba. Jorge, me preguntaron. Estamos de vuelta. Lo castigaron porque se agarraron el otro día. No, ¿cómo no vamos? Quiero desmentir todos esos hechos. ¿Cómo lo vamos a castigar? Si las diferencias de opinión pueden ser... son diferencias de opinión. Así es, que viva la diferencia, dicen por ahí. ¿No? Así es. Viva la diferencia. ¿Tú sabes de dónde viene ese Vive la différence? Viva la diferencia. Creo que es de Francia, ¿no? Sí, que es de Francia. Pero a mí me lo... Estuvo bien el acento. A mí me lo contó mi papá, y yo no le tengo total fe a que sea estrictamente cierto, pero él decía que se estaba discutiendo el voto femenino en el Parlamento francés, y de pronto se levanta una parlamentaria, había pocas, muy pocas, o un parlamentario, y plantea, oye, pero sí, básicamente dice... entre los hombres y las mujeres no hay casi diferencias, qué sé yo, en promedio serán los hombres unos centímetros más altos y quizás unos kilos más pesados, y se escucha desde arriba, se dice Vive la différence. Y pasaron como 30 años para que se volviera a discutir del tema, decía mi mamá. Es decir, eran de duras las posiciones en términos de generar la posibilidad de que las mujeres pudieran votar. En Chile, olvídate, mi mamá votó a los 36 años. Mira. Yo voté a los... voté el 89, y yo yo voté, para ponerlo así en términos amorosos, del 56 al 89, 33 años. Mis hijos votaron todos a los 18. Claro. Y hay gente que todavía que uno es un derecho adquirido. Que no vota. Yo también me acuerdo que me fui a inscribir apenas cumplí 18 años, feliz. Me costó 2 años más recién ir a la primera elección. Pero también me tocó conocer gente que me decía, yo no voy a ir a votar hasta que el voto sea inscripción automática y voto voluntario. ¿Qué pasó a la siguiente elección de inscripción automática y voluntario? Tampoco fue a votar. Entonces yo le fui a decir inmediatamente, oye, pero tú me dijiste que quería ir a votar cuando fuera absolutamente libre, todos pudieran ir, no te obligaran. Sí, pero es que en realidad me dio lata.
los políticos son todos iguales. No, Entonces, es increíble cómo... El voto obligatorio generaba de alguna manera una sensación también, creo yo, claro, y también de uno responsabilidad. valora más las cosas cuando no las tiene. El gran ejemplo del porcentaje altísimo, creo que 90-95% de jóvenes que se inscribieron, ¿cierto? Para las primeras elecciones, el 89, el 88. El 89, se inscribieron. Sí, pues. El 89 son las elecciones, digamos. Pero por plebiscito tenían que inscribirse también. No. El plebiscito fue el grueso de la inscripción, ¿no? Sí, ahí fue entiendo que por el plebiscito tenían que inscribirse. Todo el movimiento además fue para eso. Exacto. En cambio ahora la participación es tan bajita. Bueno, desde ese periodo nunca ha habido tanta participación en las elecciones, ni presidenciales, ni parlamentarias, como la del 89. Fue nuestra elección donde hemos tenido más participación. Que se cumplió ayer, era los 30 años del plebiscito del 89, ¿no? No, ayer, del 89. Del 89. De las reformas constitucionales. De las 54 reformas constitucionales. Esa fue con Carlos Cáceres, de ministro del Interior. Yo anulé mi voto porque estaba en contra de la constitución del 80. Del 80. Yo también. Y votar en ese plebiscito. Bueno, de los pocos que... No. Yo fui a votar, pero anulé el voto. O sea, yo no concibo no votar. Tú puedes optar por montones de vías. Votar en blanco, si quieres. Exacto. Anular el voto. Hay gente que dice que prefiere anularlo para que no le vayan a votar el voto blanco entre medio. Es que además hay una diferencia entre uno y otro. El voto en blanco puede ser una indiferencia, si tú quieres. O puede ser alguien que no tiene idea por cuál de las personas votar. Claro. Y por lo tanto, no hay sinceramente no hay voluntad. La anulación del voto es una declaración. Es una situación. Tú votas anulando el voto cuando escribes algo o cuando pones la raya en 2 o 3 candidatos. Y tú tienes la intención de anular el voto. Y hemos visto también gente tan creativa como anular los votos. Sí, claro, Walt Disney ha estado en todos los votos. Pero incluso nos falta el que lleve una fotito, pone algo, también es bien entretenido. En todo caso, en esa elección, en ese plebiscito del 89 por las reformas constitucionales, los que anulamos fuimos los menos. No sé si llegamos al 3 o al 4. Una amplia ahí sí ganó el sí. Que estuvo por la reforma. Claro, por supuesto, porque hicieron campaña por el sí, tanto la oposición uno y otro. Fueron las negociaciones que estaban de alguna manera de acuerdo en que posterior, ya en marzo del 90, con el gobierno democrático, iban a continuar y se iban a hacer nuevas reformas, y ahí es donde no se llegaron a acuerdo. Claro. Pero efectivamente esas reformas amarraron la Constitución del 80. Le dieron cierta, llamémoslo así, aunque la palabra no, le dieron cierta legitimidad porque ese plebiscito fue mayoritario. Sí. Claro, y ahí yo que es la teoría de Carlos Cáceres. Exacto, es lo que te voy a decir. Yo creo que Carlos Cáceres fue fundamental en ese momento como ministro del Interior para convencer a las personas que estaban en lo que ya era la concertación. La negociación, en la mesa de negociación. En la mesa de negociación de negociar esto de tal manera de que se llegara a partir del 90 a una constitución que se estimaba por lo menos en algunas cosas con algún grado mínimo de consenso. Y claro, se propuso que a partir del 90 se cambiaban, pero tú ahí te metes con los senadores designados no hubo ni una posibilidad. Demoró bastante más, digamos. Fue en el 2005 con Lagos que sí, claro. Se termina. Se hicieron las reformas. Se terminó los senadores designados. Inamovilidad de los comandantes en jefe. Claro, inamovilidad de los comandantes en jefe. Y la otra cosa que era el COSENA. El Consejo de Seguridad Nacional, que podía ser convocado por cualquier cosa. Podía ser convocado por cualquiera de los integrantes de la Fuerza Armada. Claro. Así que, bueno, eso se incorporaron varias otras modificaciones, esto lo refería a transparencia y ética. A la Constitución del 80, los maquillajes. Los maquillajes de la Constitución del 80. Oye, a ver, ¿tiene algún tema en particular que le Oye, hay una carta hoy día, ¿vieron la carta de Ricardo Brodsky hoy día en el Mercurio que yo encontré bastante interesante? Yo la verdad es que considero que vale la pena comentarla un poquitito, básicamente porque Ricardo Brodsky fue director del Museo de la Memoria, y que hoy día se mete en la discusión que surgió a propósito del frustro nombramiento del subsecretario de Educación, Carlos Williamson, ¿cierto? Donde él plantea, yo creo que con bastante altura de mira, y yo creo que son pocas personas las que lo podrían hacer. Un tipo que ya fue director del Museo de la Memoria es quien puede hacerlo. El meollo del asunto, yo creo, y en esto no puedo estar más de acuerdo con él.
cuando él incluso desliza que el Museo de la Memoria como memorial debería servir no para juzgar al otro, sino que para que todos nos juzguemos a nosotros mismos, incluso habiendo estado de un lado o de otro en la historia. Y plantea de forma concreta, decir, mira, de aquí a que se cumplan los 50 años del golpe militar, que se puedan incluir todas las expresiones de violencia política y que dejen de haber superioridades morales, sabiendo que hay sectores de la derecha, y lo dice claramente, ¿cierto?, que explican el contexto para justificar violaciones de los derechos humanos, pero también algunos sectores de izquierda que explican el mismo contexto para justificar violaciones de derechos humanos en Venezuela. A mí me pareció que hace una reflexión muy notable, profunda, y que nos interpela a todos, más allá de ser de un lado o de otro, para decir, de verdad, si queremos hacer el paso civilizatorio de respeto de los derechos humanos y no tenerlo como un botín político de unos o de otros, ¿cierto? Y que me encantó cómo lo pone, porque dice que no lo utilice la derecha para enrostrarle a la izquierda a Venezuela, pero que tampoco lo utilice la izquierda para enrostrarle a la historia reciente chilena. Y me encantó. Yo creo que habla de una estatura moral que hay que destacar y que ojalá sea recogido por varios sectores para avanzar hacia dejar de utilizar los derechos humanos como un botín político, sino que como lo que debería ser, un verdadero nunca más en un lado y en otro. Yo lo encontré bastante notable. Jorge, que se avanza en un verdadero nunca más cuando ningún contexto, situación previa, atentado o lo que fuere, viniendo de la parte civil y no del Estado, justifica la violación de los derechos humanos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Es decir, no hay contexto que justifique lo que ocurrió en dictadura. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Entonces el museo, cuando uno va al Museo del Holocausto, cuando va a los monumentos del Holocausto, los museos de la memoria, no hay contexto. No hay contexto que diga, no, es que los judíos estaban juntando mucha plata. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, y por eso es que, como lo plantea Brodsky, que eso es lo que me parece interesante, él dice, mira, esto que sea patrimonio de todos los chilenos. Y si como gesto, para que eso no sea... Para eso un sector del país que sigue buscándole contexto a la violación de los derechos humanos... Es que nada de contexto, por eso él dice, mira, que notable sería que a propósito del cumplimiento de los 50 años del golpe militar, él lo dice tal cual, se pudiera incluir todas las manifestaciones de violencia política y la condena y restricta a aquella. Sí, pero los derechos humanos me parece realmente notable. Los derechos humanos los viola el Estado. Sí, por única supuesto y exclusivamente. Por supuesto. Por lo tanto, el Museo de la Memoria lo que recoge, y además está, me parece, presente en algunos sectores, las víctimas de la violencia política, recoge justamente lo que hizo el Estado con la gente que torturó, desapareció, los campos de concentración. Pero fíjate que él pone... Ese es el único tema que la derecha se niega a reconocer. No, pero es que él va más allá de la derecha o la izquierda, que me parece interesante, que es decir, mira, esto es tan grande que no hay que caer en el maniqueísmo. Utiliza ese concepto. Bueno, justamente. No hay que caer en el maniqueísmo y hablar de los buenos y los malos, sino que efectivamente, o solamente víctima de verdugo, héroe y villano. Asumir, dice aquí, una comprensión más compleja de la historia trágica que en lo que nos vimos envueltos. En el Museo de la Memoria no hay buenos o malos. En el Museo de la Memoria hay víctimas. Hay víctimas y está el Estado violador de esos derechos humanos que aplicó durante 17 años el terrorismo de Estado. Ese es el Museo de la Memoria. Por eso es tan importante. Y por eso es que Mauricio Rojas lo critica. Por eso es que Mauricio Rojas lo critica, porque Mauricio Rojas pero que esto va más allá de Mauricio Rojas. Para seguir la conversación. Para seguir la misma conversación que tú estabas diciendo. Sí, yo le encuentro razón a Ricardo Brodsky en el sentido de que nadie puede tratar de decir, mira, este es el Museo de la Memoria bueno y este es el Museo de la Memoria malo. La verdad, aquí lo que le falta es un departamento de unidad popular para que esté, porque no vaya a poder nunca empatar las cosas. La historia, afortunadamente, en el mundo moderno es posible recabarla con muchas voces y con muchas miradas y finalmente se llega a alguna situación relativamente o comúnmente acorde. Pero en el caso de, por ejemplo, donde partió este problema del Museo de la Memoria con la palabra de Mauricio Rojas en su libro, de que esto era un montaje, lo que él planteaba básicamente es que los museos de la memoria, o en este Museo de la Memoria, adolecía que no había una contraparte equivalente de otro signo ideológico. Y esa situación
es la que detona la salida del Ministerio de Cultura. Porque la postura de Roja es impresentable. Claro, y porque incluso desde el propio Ministerio de Cultura, que es donde está en el centro, meridianamente en el centro de este problema de cómo se ven los fenómenos históricos, daba la impresión de que en realidad tú decías, mira, mientras no haya víctimas del otro lado que estén ahí, aunque estén en una sala chiquitita porque no eran muchos, mientras no haya eso, entonces todo el resto es un montaje. Y bueno, leí la carta de... Hay un párrafo Brodsky, que me encantaría compartir con los auditores, que yo creo que es el corazón, el núcleo, el core de la carta, que me parece extraordinario. Cuando dice: estoy cierto de que contribuiría a potenciar una toma de conciencia no partisana por parte del museo, el que con ocasión de los 50 años del golpe de Estado se pudiera incorporar de manera más explícita a todas las víctimas de la violencia política del periodo en cuestión. Y entendiendo que la definición, ¿cierto?, que pregona el Instituto de Derechos Humanos, el tema de que la violencia, ¿cierto?, contra los derechos humanos es la ejercida por el Estado y por los agentes del Estado, y eso está perfecto, yo te lo concedo. Es darle una estatura distinta de algo, digamos, como dice él, no partisano, el incorporarlo, y no para darle, digamos, la razón a la derecha o a alguno que haya hecho una crítica, sino que verdaderamente para relevar lo que significa en tanto memorial, de decir, cuando hay violencia política, por de pronto, cuando hay violación a los derechos humanos, sin duda, pero también cuando hay violencia política, nosotros como sociedad no nos sentimos orgullosos de eso. Y también creemos que hay que luchar contra eso. Quizás, visto desde esta manera, me parece que se entiende el sentido último. Y por eso yo relevo que haya sido un exdirector del Museo de Derechos Humanos, porque si esta misma carta la firmara un diputado de la UDI, un senador de RN, por supuesto que nadie la entendería en la lógica que está escrita. Y yo creo que es muy valiente hacerlo. Y también aparece aquí en la tele que estamos viendo el nombramiento, por ejemplo, de Sergio Mico como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también me parece muy potente. Me parece muy potente, un tipo que es académico, un tipo que es de la centroizquierda, que es de la DC. Yo creo que es bueno que, de alguna manera, estos conceptos tan importantes como los derechos humanos y la lucha contra la violencia política sean extendidos más allá de un sector político. Yo creo que eso es muy potente y me alegra mucho que se estén dando esas señales, porque hace que sea más propio de toda la sociedad y no solamente partisano, como plantea el propio Brodsky. Yo cuando pienso en el Museo de la Memoria en Chile, pienso en un espacio muy simbólico, finalmente, que ha logrado instalarse y mantenerse enfrentando varias dificultades, ¿no es cierto? Y varias dificultades que tienen que ver con, obviamente, las dificultades propias de una sociedad que está creciendo, que se está empoderando, y una sociedad que al mismo tiempo tiene que ser capaz de poder poner por delante los derechos humanos como un valor en sí mismo, y como esta sociedad, con lo que ha sufrido y con lo que ha vivido, logra respetar ese espacio simbólico. Y yo creo que finalmente la carta de Brodsky va a tratando de garantizar cómo somos capaces, pese a las ideas o los problemas coyunturales o las tensiones coyunturales, partidistas, digamos, defender este espacio del derecho al solamente con eso, y yo creo que es importante también, cuando uno hace el parangón o trata de mirar qué es lo que está pasando en el Instituto de Derechos Humanos, ver cómo somos capaces frente a esta coyuntura que se está viviendo en el instituto, que yo la verdad que lo lamento profundamente que disputas políticas internas o representaciones políticas partidistas llevan a manosear, llevan a poner en tela de juicio un instituto que también costó tanto poder instalar como un espacio de garantía de los derechos humanos. Yo fíjate que estaría de acuerdo contigo, Jorge, y de hecho yo tengo y conozco a Sergio Mico. De hecho, lo voy a tener hoy día en la noche en Última Mirada. Extraordinario. Lo conozco desde época pretérita. Él es un militante demócrata cristiano, del ala más bien conservadora de la democracia cristiana, pero un militante demócrata cristiano. Pero no ayuda para nada el valorar la llegada de Sergio Mico al Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando tú escuchas el Twitter de la diputada Paulina Núñez. Leo, lo logramos.
Valoro la decisión de los consejeros. Era insostenible que ella siguiera a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si bien la señora Consuelo Contreras ya no es directora, sigue como consejera y evaluaremos la continuidad de su remoción. En pocas palabras, lo que Paulina Núñez está diciendo, mira, nosotros nos trajimos a una persona, nos trajimos a una persona buena, no buscamos a alguien extraordinario que viniera acá. No, el objetivo era echar a Consuelo Contreras. Lo logramos, bravo. Ya, y que venga el otro ya. Eso me parece penca, porque Sergio Mico efectivamente tiene una trayectoria y ya se va a contar la historia completa, yo creo, de lo que pasó ahí en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el caso de Consuelo Contreras. Pero no ayuda a valorar a que venga una persona cuando tú lo que en realidad estás aplaudiendo que se te va la otra. Es que eso es a lo que yo me estoy refiriendo, cuando los partidos políticos y cuando desgraciadamente este tipo de declaraciones empañan y generan una crítica respecto de una institución, que es una institución que lo que tiene que velar justamente es por una autonomía e independencia de este tipo de manejos, digamos, muy poco apropiados para lo que estamos viviendo hoy día. O sea, si ya tuvimos una situación compleja con el Museo de la Memoria, el instituto es un instituto que cuesta obviamente llevar por las dificultades que tiene un Estado hoy día, un Estado que no es un Estado consolidado, que es un Estado difícil de instalar. Hemos tenido problemas obviamente con el abuso de poder por parte de Carabineros. Vemos que en el pasado, el año pasado, la muerte, ¿no es cierto?, de Catrillanca, y de ahí hacia atrás muchas otras muertes de mapuches, de sociedad civil, de estudiantes, abusos de poder, acoso en las Fuerzas Armadas. O sea, lo que estamos viendo nos estamos enfrentando a la necesidad de tener instituciones consolidadas para poder enfrentar de buena manera ese tipo de abusos. Y si vemos que estas declaraciones de alguna manera lo que generan es como atribuirse el éxito de una persona sobre otra. Y yo creo que en esto ni Lubetich ni Mico y otros que hayan estado al interior del instituto pueden atribuirse la garantía de decir yo soy mejor que otro para manejar un instituto como este. Creo que eso no es posible, no es posible porque nadie tiene la capacidad de atribuirse el derecho humano en sí mismo como una representación, ni un sector hoy día. Y la verdad que lo digo con harta responsabilidad porque creo que no es bueno que llegue un candidato como Yerko. Yo le tengo un tremendo respeto, me parece su recorrido político y su responsabilidad y su participación que ha tenido desde los 80 en adelante ha sido impecable, pero me parece que no corresponde que porque él no sale elegido le dice a la sociedad que el otro, digamos en este caso Sergio Mico, o pudiera haber sido un tercero, haya pactado con una derecha, ¿no es cierto?, que le ha permitido salir elegido como el encargado, el responsable del instituto. ¿Sabes por qué? Porque creo que finalmente entramos en el juego que queremos evitar, que es el juego de manejar los derechos humanos como un bien y como un valor solamente de algunos, y creo que eso no corresponde. Yo entiendo que de la exdirectora se cumplía el periodo y había que elegir a alguien adicional. Sí, porque ella no quería seguir. Ella no quería seguir. No, pero no quería seguir. La razón por la que no quería seguir tampoco. Porque ahora que estaba sometida. por eso cuestionada. tendrá que explicar sus razones. Ahora, también hay que entender que, digamos, el Instituto de Derechos Humanos ha tenido personas que tienen una representación política muy clara y con una militancia muy férrea. Es cosa de recordar a la exdirectora Lorena Frías, es cierto que estuvo harto tiempo y que después fue subsecretaria de la presidenta Bachelet y ya tiene sus convicciones y todo. Yo creo que no hay que temerle a que en ese puesto esté una persona que tenga una posición política clara. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que esa persona, cuando ejerce ese puesto, sepa que no está representando a sus correligionarios, digamos. Está representando algo mucho más grande y mucho más importante. Y eso yo creo que es lo fundamental, y yo confío, y también no lo conozco tanto como Fernando, pero también he estado un par de veces con Sergio Mico, que tengo la mejor impresión de él, y creo que él va a representar justamente eso, porque sabe de alguna manera que en algo se diferencia a quienes han sido los anteriores directores del Instituto de Derechos Humanos. Y yo veo el vaso medio lleno. Yo creo que llegue una persona como Mico, incluso que podría tener posturas filosóficas en algunas cosas distintas a los anteriores, que mantenga la continuidad y lo importante que es el respeto a los derechos humanos, y no solamente en lo que es la discusión habitual de derechos humanos, sino que también lo que ha tratado de hacer, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos de este gobierno. Que es decir, ¿y qué está pasando con los derechos humanos de los adultos mayores?
¿Qué está pasando de los derechos, por ejemplo, y salió hace poco, se aprobó ampliamente la ley Mortinato, de los niños que no han nacido? ¿Por qué no darle un nombre y darle un poquito de dignidad? Porque claro, no marchan, ¿te fijas? Pero es como llevar la discusión de los derechos humanos no solamente a las violaciones de los derechos humanos por todos conocidas, digamos, y condenadas, sino que también a esos otros derechos humanos que no se están respetando. Y eso me parece muy interesante. Es que ese es el problema, que todavía hay un sector que no entiende cuál es la labor, la función y las limitaciones del Instituto de Derechos Humanos. Es decir, cuando tú dices los mortinatos, estás hablando de los abortos, estás hablando que el Instituto de Derechos Humanos se meta a denunciar los casos de... Yo te invito a que veas la ley que se aprobó ampliamente, que la ley Mortinato, pero ¿quién no tiene nada que ver con eso. violando los derechos humanos en ese caso? Bueno, eso fue una ley impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que viene a responder la necesidad de las familias que ven que su hijo pasa a ser un NN y no le puede dar una santa sepultura. Qué cosa más digna que sepultar a una persona que se murió y que no pudo nacer. Ahora, más allá de eso, por ejemplo, cuando yo veo un Instituto de Derechos Humanos que se preocupa de los niños del Sename, por ejemplo, para que en eso estemos de acuerdo, Pancho, si yo no quiero pelear contigo, por ejemplo, por ejemplo, los abuelitos que están en algunos, digamos, centros de adulto mayor, que estén en centros de día o que estén hospitalizados en algunos y que no estén cumpliendo, digamos, como corresponde. O las mamás, ¿cierto? El día de mañana que estén atendidas en un hospital y que se atiendan como corresponde. O las personas, ese tipo de lucha tú amplías me parece muy adecuado. Amplías tanto la función del Instituto de Derechos Humanos que al final termina no realizando la labor que es inmediata y urgente. ¿Cuál es la labor de un Instituto de Derechos Humanos? Ante violaciones de derechos humanos provocadas por agentes del Estado, tiene que estar ahí. Si no se entiende eso, tenemos el otro día a 2 diputados de la República, que no me acuerdo los nombres de ellos, pero que van a reunirse con la directora del Instituto de Derechos Humanos para pedirle que se querelle contra los que tiraron las bombas o mandaron las bombas por correo. Es decir, no entienden qué es el Instituto de Derechos Humanos. Es la defensa del ciudadano frente al Estado, por lo tanto está para defender al ciudadano de las violaciones de derechos humanos, y las violaciones de derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas y en todas las cartas, en todos los tratados, en todos los organismos internacionales, las comete el Estado. Por lo tanto, y está muy acotado. Pero eso es contraintuitivo, fíjate. A que son las urgencias. Lo que pasa es que eso es contraintuitivo. Yo entiendo que es así, te lo concedo, pero es contraintuitivo. Lo otro se llama de otra manera, y por eso es que se explica hace mucho tiempo. Lo otro se llama asesinato, tú puedes llamarlo terrorismo, tú puedes llamarlo de montones de formas, pero la Convención de Derechos Humanos que tiene que ver con los países es la manera en que, y así se fijó, de que el ciudadano de un país se defendía de la violencia del Estado. ¿Por qué del Estado? Porque tú le entregas al Estado el monopolio, una cantidad enorme de recursos cuando no se lo toma, porque de repente hay alguien que se toma al Estado, ¿no es cierto? Y se lo toma y lo hace de la misma manera, como el caso de las dictaduras. Pero cuando el Estado, a quien tú le entregas dentro de este pacto social de confianza pública, le entregas una cantidad gigantesca de medidas, y ese Estado te trata mal consistentemente, por ejemplo, en la atención en un consultorio, te trata mal, esa es una violación de derechos humanos. Claro. Pero cuando un médico al que tú vas a un hospital privado te trata pésimo, esa es una cosa que tú lo llevas con una querella criminal a un juicio. Entonces, no es una violación de derechos humanos. Eso yo lo entiendo una bomba en y te lo concedo, pero también terroristas, pero no violó los derechos humanos. Concédeme tú que también es contraintuitivo para la persona que es el ciudadano de a pie, cuando te dice justamente que tiene derecho a la educación y le impiden ejercer el derecho a la educación. Las personas quieren exigirle también a ese Instituto de Derechos Humanos que tenga una respuesta. Yo entiendo que no te la puede dar, pero en algo puede acoger y colaborar, porque muchas veces las personas entienden, porque muchas veces ¿qué es lo que ve la persona? Están viendo que defienden que no le violen los derechos humanos al tipo que está tirando la bomba molotov, pero no a los que no lo están dejando estudiar, ¿me entiendes? O sea, para el ciudadano de a pie le provoca esa contradicción. Porque no es un agente del Estado. Pero ¿qué pasaría si el Instituto de Derechos Humanos dijera que los chilenos tenemos derecho al agua? El derecho humano al agua. Y que entonces aquí hay que hacer estatizar el agua y devolver la mano chilena, porque están en manos privadas y no tenemos derecho al agua. ¿Cómo saltaría
El derecho a la educación, ¿cómo lo garantiza el Instituto de Derechos Humanos? El derecho a la vida, ¿cómo lo garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano? Es decir, son cosas que están extremadamente lejos del Instituto de Derechos Humanos. El Instituto de Derechos Humanos está para una violación inmediata. Deberíamos ponerle el Instituto de Protección contra la violación de derechos por parte de agentes del Estado y quedaría más claro. Lo que hay que hacer es que la gente entienda cuál es la diferencia. Claro, porque lo que tú no entendí, todos los abogados de derechos humanos, tanto las personas que trabajan dentro del gobierno del presidente Piñera como las que trabajaban en otro gobierno, entienden perfectamente lo que estamos hablando. Sí, lo sé. Y yo se los he conseguido desde que partimos, pero quiero decir que en el ciudadano de a pie le causa cierta contradicción. El diputado Coloma no lo entiende porque fue a pero si pidieron que Carabineros formara parte del Instituto de Derechos Humanos y que fuera representado en el directorio. Déjenme hacer una pausa porque si no seguimos de largo. No entienden nada, como dijo. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Cada miércoles podrás disfrutar las noches más entretenidas con los mejores diseños, las últimas tendencias de la moda, DJ, música en vivo y coctelería preparados por nuestro bartender Sergio Salinas. Haz tu reserva al 222-33-5000 y en Sheraton.com/Santiago. El mundo cambia rápidamente. La posibilidad de trabajar con gente con la que uno nunca va a encontrarse y comunicarse virtualmente es hoy una realidad. Y tus hijos deben enfrentar ese futuro y deben prepararse con tiempo. Sobresalir costará mucho más, a menos que hablen inglés británico. Y en ese caso se destacarán. Piensa en su futuro. Para eso debes motivarlos a estudiar inglés. Te invitamos a desarrollar su futuro. Visítanos en www.británico.cl. Matrículas abiertas. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas de café self-service, espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes. Lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335000 o en Sheraton.com/Santiago. ¿Ya estás planificando el año 2020? Piensa en tus desafíos académicos, laborales, en tus posibilidades de crecer y viaja o emprende nuevos negocios. No esperes más. Matrículas abiertas, visítalos en www.británico.cl. Lesalles llega a todo Chile con sus cursos de capacitación online, la opción que están integrando hoy las empresas para capacitar a sus trabajadores utilizando el beneficio Sense. Visítelos en www.lesalles.cl o llame al 22597-6600 para conocer los beneficios, becas y descuentos. Lesalles, pioneros en capacitación online. Viva sus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Me falta Lesalles. La capacitación online ha sido la opción para perfeccionarse adoptada actualmente por las universidades. Lesalles, pionero en esta modalidad online, ofrece a las empresas una amplia oferta de cursos que le permitirá fortalecer su desarrollo laboral. Consulte por programas, becas y descuentos en www.lesalles.cl la opción de capacitación online. Tenemos 2 libros para regalar en el día de hoy, se van hoy,
así que queda poco tiempo, de Jorge Baradit Yggdrasil, un relato medio ciencia ficción, medio thriller, muy interesante en la vena de Jorge Baradit, y de la escritora española Julia Navarro, La Hermandad de la Sábana Santa, que está en su 35ª edición. 35 ediciones ha tenido el libro que mezcla historia con también una situación de suspenso y de thriller. La escritora, probablemente mujer, tu hija sabrá mucho mejor que yo, Pancho, pero Julia Navarro debe ser probablemente la más prolífera y muy escritora leída. y la más, vendida lejos en términos de literatura de España. De España, la entrevistamos en el Periodista TV. Sí, pues, por eso Entrevistó. te dije, tu hija Montserrat, que hace las entrevistas de cultura ahí, la vi, y Julia Navarro estuvo aquí también. Exacto. Ah, mira, la Así tarjeta. que ya saben, para concursar, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Bueno, hay otros temas que están pasando, probablemente el tema más potente en el ámbito, si tú quieres, epidérmico, si es lo que revela la Compañía de Jesús en el día de ayer respecto del sacerdote Renato Poblete, que es bien fuerte por varias razones. Una, porque en los fenómenos de denuncias de abusos sexuales cometidos por parte del clero, ha habido ya un énfasis bien central en figuras que han sido denunciadas y que han tenido como característica que eran probablemente el pináculo, el emblema de su congregación y muy ligadas a la élite. Me estoy refiriendo al caso Caradima, un personaje líder indiscutible de todo lo que surgía en torno a la Iglesia del Bosque. John O'Reilly, que tenía que ver con probablemente la figura más rutilante lejos durante más de casi 2 décadas en términos de los legionarios de Cristo. Y ahora Renato Poblete, una persona que si bien no tuvo papeles como rector, qué sé yo, de los colegios de la universidad, pero sí tenía una labor como capellán del Hogar de Cristo en su momento y de gran recaudador de dinero para obras sociales en ese sentido, muy ligado también a la élite, querido, armada, con una vinculación con el mundo de la televisión muy fuerte, y se dan 3 figuras que eran, como te digo, muy cercanas, que han tenido una situación de acusaciones, denuncias, el descrédito que surge inmediatamente después de la denuncia, el culatazo de vuelta que viene desacreditando a quienes están denunciando, para posteriormente que haya constatación, evidencia y reconocimiento de que eso efectivamente ocurrió. Pasó así en el caso Caradima, con incluso un castigo directo desde el Vaticano, yo siempre no me canso de decirlo, que en el caso Caradima, a diferencia de otros, y en este caso de Renato Poblete, él ya está fallecido, por lo tanto no va a haber una situación de ese tipo, pero el caso Caradima es el primero, por lo menos en Chile, donde la acusación de culpabilidad está establecida primero por el Vaticano antes que por la justicia chilena. Primero nació allá y después fue la justicia acá. Eso deja mucho que decir. Mucho que decir, entre otras cosas, porque hubo 2 jueces, y particularmente un juez, que estuvo por aplicar la prescripción en el sentido de decir, como el caso estaba prescrito, no se podía seguir investigando ni se podía determinar si es que eso debía o no debía ser establecido como inocente o culpable. Y ahí hay una persona que yo no me canso nunca de relevar por su valentía, por su capacidad además de profesionalismo judicial, que es la jueza Jessica González, que ella tomó el caso cuando le tocó y dijo: momentito, yo lo primero que voy a hacer es ver si efectivamente la evidencia apunta o no apunta a si es que este hombre es inocente o culpable, porque que se prescriba sin decir si fue inocente o culpable puede ser un daño si es que él es inocente. ¿Por qué razón no se dijo que había sido inocente? Y si es que es culpable, también se tiene que saber que es culpable. Y ella acredita que los delitos son efectivamente los que se estaban denunciando, y posteriormente a eso dice: como no puedo emitir sentencia porque está prescrito, aplico la prescripción. Y ese modelo
llega a Caradima, posteriormente lo asumen también la justicia con John O'Reilly, a quien incluso se le quita la nacionalidad, y el caso del sacerdote Renato Poblete viene ahora de una forma muy brutal, porque es la propia congregación de la Compañía de Jesús que encarga una investigación, y esa investigación acredita no solamente lo que estaba denunciando Marcela Aranda, sino 22 otros delitos, y entiendo que entraron, según me contaba una persona que de esto sabe, ayer habían entrado como 3 o 4 denuncias más en el mismo tenor y que probablemente esperaban más a los jesuitas. Y la pregunta es, ok, esto ha pasado en distintas partes del mundo, se ha hablado, el Papa ha hablado de una cultura en Chile, de abuso y encubrimiento, y repito, pasado en muchas partes, pero cuando toca figuras tutelares, remece todo porque efectivamente habían relaciones muy vinculantes con esas personas. En el caso de Renato Poblete yo creo que más vinculantes que las de Caradima y más vinculantes que las que tenía John O'Reilly. A mí, no sé, bueno, primero lamentar profundamente la situación de lo que se está hoy día destapando sobre el cura Poblete y los casos de abuso sobre 20 o quizás cuánta gente más ha estado involucrada en esto. Pero yo lo veo también desde otra perspectiva, obviamente respetando mucho el caso de las personas que sufrieron muchos años los abusos por parte de las diferentes iglesias en Chile. La iglesia tal vez es la institución más política en la historia, ¿eh? Y yo creo que hay una diferencia sustantiva entre el caso Caradima y el caso del cura Poblete, ¿eh? Porque yo creo que la iglesia aprendió de alguna manera. Y yo creo que aquí hay varias cosas que yo creo que hay que rescatar. Primero, la iglesia con el caso Caradima le costó mucho, primero reconocer los abusos por parte de Caradima, reconocer los delitos. No solo le costó, atacó, y segundo, contraatacó. Totalmente. O sea, encubrió, ocultó, quiso menospreciar, obviamente, y dejar en una situación de riesgo a los acusadores, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la Iglesia Católica chilena tuvo que verse forzado, como tú dijiste, por el Vaticano para poder llegar, digamos, a romper con esta cultura del abuso por parte de la Iglesia Católica en Chile. Entonces yo creo que lo que hacen los jesuitas en este caso es aprender de la situación un poco y bueno, obviamente el cura Poblete hoy día está muerto, a diferencia de lo que pasó con Caradima, por lo tanto hoy día hay una libertad para poder investigar, instalar, digamos, la duda y poder criticar abiertamente lo que ocurrió. Me parece absolutamente aceptable, me parece que es lo que hay que hacer. Valoro, digamos, el rol de los jesuitas en esto. Pero lo que a mí me llama la atención es la incapacidad que ha tenido la iglesia, los jesuitas y las otras iglesias en Chile, de poder cuestionar la situación del celibato, fíjate. Porque yo creo que si bien uno no lo puede vincular directamente el abuso con el celibato, podrían haber tenido obviamente en el caso del cura Poblete una vida paralela y otras relaciones, digamos, de pareja durante muchos años. Vemos que pudiéramos reducir fundamentalmente en Chile muchos de estos problemas cuando pusiéramos en la discusión y las iglesias pongan en la mesa la discusión sobre el celibato. O sea, gran parte de la recuperación de la legitimidad de las iglesias en el resto del mundo ha tenido que ver con aquellas iglesias donde esta situación la han resuelto hace muchos cientos años atrás y los obispos y los curas tienen una relación y tienen una vida normal, ¿no es cierto? Tienen familias, se instalan y frente a eso definen, digamos, como por eso, yo no digo, o sea, no... Sí, pero yo creo que finalmente termina siendo un círculo vicioso porque justamente no hay salida. Y porque justamente tú instalas que la iglesia es instala ciertas prohibiciones que van totalmente fuera de la naturaleza humana, van totalmente en contra de la naturaleza humana. Y nos vamos a dar cuenta después, muchos probablemente ya en el resto del mundo se sabe, que todas aquellas iglesias donde instalan el celibato, este tipo de situaciones se multiplican. ¿Por qué? Porque es muy difícil de poder mantener en el tiempo. Entonces, veíamos el otro día una serie danesa que habla efectivamente de, no sé si ustedes la han visto, que habla de la iglesia danesa. Hoy día más del 70% de los daneses están adscritos a la Iglesia Nacional, y es una iglesia que abre fuertemente las discusiones éticas, las discusiones valóricas en el país, liderado por la propia iglesia.
Entonces, si nosotros queremos de alguna manera recobrar y recuperar la legitimidad de la Iglesia, el rol que tuvo en Chile, obviamente, sobre todo el tiempo de dictadura, para la ciudadanía común y corriente, para los ciudadanos, para todos nosotros, lo único que había era la Iglesia. No había otra institución a la cual tú podías confiar. Entonces, la Iglesia era el refugio del valor, del respeto, de la honorabilidad. Esa serie que es muy buena de Netflix, el Herrensbeche. Así es. Se llama Herrensbeche. Claro, que tienes ahí tú una mirada bien brutal. Es de una localidad, esto pasa en Dinamarca, y claro, todo gira en torno a esta figura del pastor, del obispo. Del pastor, de la máxima jerarquía del lugar. Bien interesante. Pero en el caso de Chile, aquí se vienen consecuencias por catarata, digamos. Tú vas a tener después de esto, me imagino yo, debe estar habiendo una discusión al interior de la Compañía de Jesús, donde dos cosas se deben estar discutiendo, me imagino yo. Una, ¿por qué no supe si esto pasó durante 48 años? ¿Cómo alguien puede decir que no se sabía algo cuando, como decía muy bien Marcela Jiménez aquí antes, el seudónimo, que ya todo el mundo lo conoce, del sacerdote Poblete era Polvete? ¿Por qué le decían así? Y cómo durante 48 años una congregación no advierte que hubo 22 casos que hasta ahora se han dado, donde algunos de ellos duraron mucho tiempo. Y la pregunta es que este era un genio encubridor de sus situaciones, o hubo negligencia, desidia, indiferencia porque el tipo aportaba recursos. Y eso es una primera explicación. Y la segunda, me parece a mí, y yo siempre la saco a colación porque yo estuve en el Colegio San Ignacio Alonso Valle, por lo tanto esto golpea fuerte. Eres formado, ¿no? Claro, en el mundo jesuita. Aquí hay un punto que yo lo he discutido varias veces y sé que es polémico, pero cuando alguien a ti te dice que hacer tal o cual cosa, te lo decían cuando chico, es malo porque Dios siempre te está mirando, porque es omnipresente y omnipotente, todo lo sabe y todo lo puede. Claro, tú no tenías las herramientas en ese momento de cabro chico, decirle, bueno, cuando vos te tiráis un cabro chico, ¿Dios no te está mirando? ¿Cómo lo haces tú? Y la única explicación que yo me doy, y lo digo alterado porque la verdad es que me irrita, es que una de dos: o hay una perversión ideológica brutal en la forma en que te educan, o segundo, no creen en Dios. Y te cuentan un cuento, pero como ellos lo practican, se sienten que no tienen nada de qué temer, porque efectivamente no hay nadie mirándote permanentemente y preocupado de eso. Y fue una asociación Pero hay una ilícita. tercera respuesta que es la más brutal, que es que se olvidan que eso es así. Se olvidan que sí lo están mirando. Se olvidan que sí tiene consecuencias. Se olvida, o sea, al final, yo he escuchado en la mañana al capellán del Hogar de Cristo, que me pareció bastante interesante, que me parecía muy interesante lo que estaba diciendo, que esto sirve como para precisamente hacer el ejercicio que has hecho tú. Él daba otra respuesta, pero él hacía un ejercicio que es tan potente ver una figura como el padre Poblete, que a muchos de ellos los marcó, los acompañó, fueron de vacaciones juntos y todo, que haya cometido este nivel de atrocidades brutal. Y ahí obviamente nada más que enviarle nuestro cariño y aprecio a las víctimas que por primera vez fueron capaces de sacar a la luz estos hechos brutales. Y él hacía la reflexión de, bueno, esto a lo que nos lleva es saber cuáles son mis convicciones, por qué él es sacerdote, por qué él es célibe, por qué él está haciendo misa, por qué hay gente que igual va a misa. No va por Renato Poblete, no va por John O'Reilly, no va por el cura Caradima. Y si iba por el cura Caradima, por supuesto que se le cae el mundo y por supuesto que vienen todas estas reflexiones de, bueno, entonces Dios no existe. Porque si para ellos no existe, porque actúan como actúan, como animales, entonces obviamente Dios no existe. Pero él llegaba a la reflexión de decir, bueno, yo estoy aquí, y él lo decía, bueno, por Cristo, por Dios, por Él, no por las personas. Entonces, esto, si bien es absolutamente brutal y remece la iglesia y hay muchas personas que se van a alejar de la iglesia, sirve para volver a lo esencial. Que la única persona perfecta
es Dios y no alguien que parezca santo, porque perfectamente puede caer en las mismas brutalidades que todos los seres humanos, y eso es súper importante. Yo tengo otra idea, fíjate. A las personas. Este programa parece Radio María, pero gracias por descalificar mi reflexión súper profunda, que estoy hablando de mis convicciones más íntimas. De verdad me duele lo que me dice Pancho. ¿Qué tiene la Radio María que te no, porque tú lo estás ridiculizando. Yo de verdad, para mí era un punto súper importante. Entre lo que dice la Verónica Pinilla y lo que dice, yo no quiero legitimar más a una iglesia católica que ha sido absolutamente retardataria, que ha jugado un rol en la historia de demorar todos los avances científicos, con los humanos. Pero un momento, no, estoy hablando por lo que dice la Verónica, de recuperar a la iglesia. La iglesia tendrá que hacer su trabajo, y si se pueden recuperar, problema de ello, problema de los católicos, de los sacerdotes, etcétera. Por supuesto. Sí, claro. Para mí, que sean célibes o no sean célibes, que tomen la decisión, lo que tienen que hacer es cumplir las leyes. Y las leyes deben aplicarse con todo rigor a estos señores que han abusado en los últimos años de menores, de mujeres, de todo lo que se les pusiera por delante, con un poder ilimitado y con una sociedad, porque a veces uno se empieza a preguntar, claro, esto ocurrió en otros lugares, pero ¿por qué acá ocurrió tanto? ¿Por qué acá tuvimos una cultura del abuso? ¿Por qué esto la sociedad lo permitió por una cosa de clasismo, de hipocresía, de lo que sea, que miró para otro lado? Yo veo el informe de 402 páginas que desgraciadamente no vamos a poder leer, porque los jesuitas hasta ahora han dicho que no lo van a hacer público. A mí me gustaría que fuera público, tachando los nombres de las víctimas, para saber efectivamente cuál es la profundidad de ese informe. ¿Y tú crees que, Francisco, tú crees que es la única persona que el cura Poblete es el único? Por eso mismo que vamos a seguir encontrando estos casos. Por eso mismo encontrar en cada pueblo, por eso esto no se resuelve diciendo el celibato que termine. No. Es decir, acá hay una cultura que se impuso. Entonces este informe, 402 páginas, por favor, háganlo público para ver la profundidad de esa investigación. En 6 meses un abogado, estamos todos diciendo que gran investigación, no la conocemos. Sabemos que recogió en 103 entrevistas 22 testimonios de abuso. Y de un cura que está 4 muerto. de menores. De un cura que ya no está. Los 22 son los 22 son los comprobados. No, por eso. Porque hay más hay 102 entrevistas y hay 22 casos comprobados de abuso. Pero ¿qué pasa con la compañía? El encubrimiento, la gente que estuvo con él. Bueno, ¿Qué pasa cuando Marcela Aranda dice que el cura la llevaba a orgías con otras personas, distintas personalidades de la sociedad chilena, empresarios, etcétera? Hay un párrafo ahí sobre eso, y que dice que no fue convenientemente acreditado. Y en el caso de cuando ella dice que tuvo los abortos, de los 3 casos de aborto que se denuncian, sí, la investigación dice que en un caso hay evidencia de que participó Renato Poblete. Estamos hablando de un aborto. Sí, exacto. Entonces, pero viene a contradecir lo que verdaderamente cree y promueve la iglesia. Por eso es que es brutal. No, pero atribuirle a la iglesia que eso es lo que promueve, no darse cuenta de lo que promueve. Eso es brutal, porque lo que uno espera efectivamente de las personas que son los pastores, que son las personas que ejercen el sacerdocio, pero también de cualquier buena persona que quiera ejercer su catolicismo, sea sacerdote o no, es no cometer esas atrocidades. Y obviamente cuando se cometen causan escándalo, pero de ahí hacer la relación causal a que por lo tanto es el mundo de los jesuitas el que promueve esto, o el mundo de tal o cual congregación o de la iglesia en sí, nadie está es muy distinto. Eso, Jorge. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo voy a otra cosa. Mira, yo comparto con Francisco que acá hay que investigar, hay que llegar a las últimas consecuencias, se necesita verdad, justicia, sobre todo justicia, pero lo que voy es que con eso las instituciones como las iglesias no dejan de existir. Y yo siento que las sociedades son diversas y uno tiene que respetar esa diversidad. Sí. Ahora, frente a esa diversidad, yo tampoco quiero que se terminen ni los católicos, ni los protestantes, ni los musulmanes. Al contrario, yo creo que una sociedad libre es una sociedad que respeta esas diferencias. Pero lo que tenemos que hacer, más allá de llegar a las últimas consecuencias, ¿cómo logramos que esas instituciones sean efectivamente transparentes y vivir en una sociedad real, en una sociedad propia, digamos, del siglo XXI, donde ya no es posible, y a eso voy con el celibato, ya cada vez es menos posible sostener este tipo de prácticas probablemente hablan. Entonces, frente a eso, para mí el tema tiene que ver con el poder. Incluso lo que hablábamos con el tema de los derechos humanos, el poder coercitivo del Estado frente a la ciudadanía. En la iglesia lo mismo, es el poder
de la moralidad, el poder simbólico que tiene la Iglesia sobre las personas. ¿Cómo controlamos aquello? Cómo las instituciones mismas se controlan y cómo la ciudadanía controla esas instituciones que existen igual. Entonces, ¿cómo llegamos a ese control, a esa fiscalización? Porque la verdad a mí, yo lo lamento profundamente, pero a mí la verdad, lo del cura Poblete no me sorprende desde la perspectiva de cómo ha influenciado la Iglesia en la ciudadanía. No, a mí me sorprende de una manera, y que lo plantea bien, a mi modo de ver, Cristian del Campo ayer, cuando él dice, hemos sido soberbios. La soberbia, que es uno de los pecados capitales, pero la soberbia tiene un mecanismo que hace de que tú te autoconsagres mejor que otros, y que sabes más, y que haces lo correcto, y probablemente durante mucho tiempo y que a ti eso no te va a pasado. pasar. Y que estas cosas, claro, a ti, si es que alguna vez te ocurren algún tipo de denuncia, pasan. ¿Por qué? Porque tú eres mayor y mejor, que es la antítesis de, si tú quieres, del mensaje cristiano original. Yo estoy hablando del mensaje cristiano del Ictus del primer siglo, en el que creo todavía, a pesar de no ser católico, ya. Pero ahí él dice, bueno, entonces, yo me cuelgo las palabras de Cristian del Campo, y dice, ok, Cristian, tú dices que no hay que ser soberbio, entonces abre la casa. Veamos, muestra tu casa. Como dice muy bien Pancho, este asunto que no quede a la espera de la próxima denuncia. Hagan una investigación que abarque mucho más que una persona en particular. ¿Qué tanto de esto permeó? ¿Por qué se quedaron callados tanto tiempo? ¿Por qué cuántos supieron y miraron para otro lado? Muchos deben haber sabido. Sobre todo porque cuando... Ese es un abandono de soberbia. 40 años, imagínate. Con lo que dijo el abogado Hermosilla, sí, que también fue bien sorprendente, que a él le parecía que esto había sido incluso más de lo esperable, que lo había superado la expectativa. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, que incluso a propósito de las palabras de Cristian del Campo y de esta como halo de superioridad moral que muchas veces uno veía en los jesuitas, es importante que se avance, pero en todo, porque al final, esto yo lo he dicho varias veces también, esto es lo mismo que pasa con las heridas, hay que abrir, tiene que entrar la luz, tiene que ver qué es lo que está pasando para que de verdad sepamos toda la verdad y eso permita que se puedan cerrar las heridas. Porque supongamos que ya esto se resuelve y en 2 años más sale. Claro, no, por eso. En el caso de que haya pasado hace un año, hace 2 años, que esté aquí a la vuelta de la esquina, si es que no o se que esté toman pasando medidas. hoy día. Entonces, va a pasar y brutal. todavía quizás van a caer figuras de la iglesia mucho más importantes tal vez que estas. No sabemos la cantidad de testimonios que pueden haber y que hoy van a ser gatillados justamente por esto. Pero yo creo que lo que cumple con todas las expectativas es el tiempo. Si cuando tú dices una denuncia que sale en enero y en julio ya tenemos un informe contundente que acusa y se indica a Renato Poblete como abusador, obviamente que genera, y uno dice, chuta, qué bien le hicieron. Porque no está. Pero ojo, si hubiera estado vivo en estos 6 meses también tú apuras las cosas, porque no, por supuesto. Y ese es el tema. Si le ponemos el moñito, es Renato Poblete y nosotros fuimos soberbios. Ojo. Sí, pero sigamos el mayor problema a mi modo de ver que tiene la Compañía de Jesús hoy día es la primera declaración que hace respecto de esto. Dice, sí, voy a sintetizar, sí, efectivamente se constataron 22 casos de abuso, algunos de ellos que duraron mucho tiempo, un caso de aborto, y esto ocurrió desde el 1960 al 2008. O sea, cuando tú me dices a mí que 48 años hubo eso, perdóname, yo no te puedo creer que esto sea un problema exclusivo de Renato Poblete. Exacto. Y que no haya encubrimiento, que no haya gente que supo y miró para otro lado, o que hubo alguna... No, eso, perdóname, sea mi colegio, sean los curas que yo estuve, me importa un carajo. Ese final, esa conclusión de que no haya encubrimiento es mentira. Y eso es una situación que todavía queda por... Y aunque lo declare, nadie lo va a creer tampoco, o sea, es imposible de creer. 48 años viviendo una doble vida y que solamente él lo sepa, es
es poco, muy... No, y además con los sobrenombres como el que decía Fernando, Sí. le decían el padrino por el manejo indiscriminado de los fondos, recibía plata en efectivo de cheque a su nombre que luego utilizaba para condicionar la actuación de personas. Es decir, hay familias que las apoya económicamente y termina abusando de alguno de sus hijos. Es decir, hay un comportamiento que tiene que haber llegado por distintas instancias a los ojos o a los oídos de mucha gente y que miraron para otro lado. Sí. Miraron para otro lado. Entonces, y eso está pasando también en otras iglesias, en otras religiones, está pasando en otras congregaciones. Es decir, acá lo que se requiere, y lo dijeron en la mañana, y me parece que lo planteó el mismo Sergio Mico, es decir, una apertura, una investigación a fondo, una comisión RETIC de esto, para efectivamente enfrentar este tema. Y una vez que se enfrente, la gente tomará las decisiones, cambio, seguirá Francisco, creyendo, no necesita seguirá un cambio. creyendo, seguirá con la religión, seguirá creyendo en Dios, muy respetable todas las opciones, pero si tú me dices, en manos de estas personas, educación, etcétera, es complicado. Y va a surgir una variable, eso se los aseguro, porque ya surgió. Y en un matinal en la mañana de un pedacito de eso. Que es la de decir, oye, sí, es horrible, pero hizo tanto bien. No, claro. Que se acepta. No que se acepta, pero sino que una suerte como de efecto compensatorio. Claro. Ese es el Hizo contexto, tanto igual bien, que Pinochet generó con la tanto deuda recursos. económica. Exacto. Claro. Generó tantos recursos económicos para gente tan notable, la labor del Hogar de Cristo durante su capellanía. Perdóname, pero eso me imagino yo que esta vez estará un poco más sumergido por vergüenza y porque es totalmente impropio. Es que podemos hacer un museo de la memoria con todas las violaciones, los curas y una pequeña salita donde muestre todo lo bien que hicieron las Ya, cosas. nos tenemos que ir. Muchas gracias le damos a Te los lo has tres, tomado con altura de mira hoy día. Verónica, Jorge Que y estén muy Pancho. bien. Volvemos con combinación clave. La clave